Alguien dijo que el que olvida la historia de su pueblo, la historia de lo que queda atrás, el que olvida fácilmente va a caer en los mismos errores que cayeron fácilmente va a caer en los mismos errores. Así que es bueno el estudio de la Iglesia para aprender las cosas buenas, positivas, edificantes, para nosotros traerlas a nuestro tiempo, y por otro lado aprender de errores, aprender de cosas y aprender de las artimañas o las maquinaciones del enemigo, porque eso es indudable que a lo largo de los siglos el enemigo Satanás ha querido destruir lo que Cristo está edificando. Y maquinación, si queréis entender lo que es maquinación, de acuerdo a 2 Corintios, donde habla Pablo diciendo, porque no ignoramos sus maquinaciones, hablando del diablo. Maquinación tiene que ver con no es un urdir un plan malo, pero así de manera atropellada, espontánea, no. Es premeditado, calculado. Eso es lo que significa maquinación. Son pensamientos estructurados, bien planificados, bien concebidos, llevados a cabo, fríos, de manera que no tenemos que menospreciar esa realidad, ¿no?, de lo que es el ataque del diablo para que la Iglesia no se construya. Entonces, vamos viendo la historia de la Iglesia y vamos aprendiendo en qué manera el diablo ha ido contra para que la Iglesia no se edifique, entorpecer, atropellar, atacar, etc. Entonces, en la historia de la Iglesia estamos viendo diferentes periodos, y vemos que ya en un primer periodo, lo que sería el periodo apostólico, vemos que la Iglesia pues sufre de parte del diablo, por supuesto, sufre ataques, no son son diferentes de las otras etapas, otros periodos de la Iglesia, pero sin duda no podemos, si bien la Iglesia va adelante y predica, acordaos de lo que decíamos la otra semana, la Iglesia predica, es el tiempo de la siembra, y siembra, y van para un lado para otro, se extiende. De hecho, todo el libro de los Hechos de los Apóstoles es el Evangelio a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿vale? Y vemos, al diablo lo vemos en momentos muy puntuales, como quiere entorpecer, quiere hacer daño. ¿Os acordáis? Momentos muy puntuales, incluso a nivel muy personal, muy particular, cuando Pablo, por ejemplo, predica a fulano y viene alguien para entorpecer la conversión de ese otro. Pedro, por ejemplo, hablando con Ananías y Zafira, en el sentido de cómo el diablo os ha engañado, vosotros habéis mentido al Espíritu Santo. O sea, son casos muy puntuales, ¿vale? Pero eso no quita el hecho de que el diablo atacó, el diablo quiso hacer daño a la Iglesia, ¿no? Estamos viendo Iglesia apostólica, ya hemos visto suficiente, hay mucho para hablar. Le decía el domingo a una hermana, creo que era la hermana Andrea, no recuerdo con quién hablaba, le decía, hay mucho para ver, muchos detalles, muchas cosas, pero en tan poquita clase no se puede, ¿no? Es poquito tiempo material, ¿no? Entonces, hoy entraremos en lo que sería el segundo periodo, que es el periodo de la persecución, la Iglesia perseguida, ¿vale? Acordaos, toda la división de los periodos de la Iglesia que entendemos hasta nuestros días. Creemos en un consenso general y sobre todo hermanos que están muy metidos en las Escrituras, de que los tiempos últimos, estamos a los ciertos últimos tiempos, etcétera, y que sería quizá el último periodo de la Iglesia, pero no sabemos, porque el Señor no ha dado fecha de su venida. Entonces tenemos que seguir esperando, y la Iglesia va avanzando y sigue siendo edificada, ¿vale? Pero de lo que tenemos por ahora son 7 periodos: apostólica, la Iglesia perseguida, la Iglesia imperial,
la iglesia medieval, la iglesia de la Reforma, por ahí, la iglesia de la Reforma, después la iglesia misionera, la iglesia de las misiones, también podríamos llamarla, y la iglesia moderna, la iglesia actual, ¿vale? Contemporánea. Bien, entonces ya hablamos un poquito, nos detuvimos en la iglesia apostólica y entramos en lo que sería la iglesia perseguida, ¿vale? Y entendemos que, porque hubieron acordaos que el tiempo después de la persecución de Esteban, después con el tiempo de Santiago cuando es muerto por Herodes y Pedro metido en la cárcel, después más adelante la destrucción del templo, hay dispersión, hay mucho movimiento de familias, y entre ellas por familias cristianas, ¿no? Entonces, y hay persecución, pero no se puede comparar esa persecución con la que viene prácticamente a principios del siglo II, ¿está? 100 y algo, y acaba prácticamente a principios también del siglo IV, 300 y poquito, ¿vale? Entonces, son 2 siglos de mucha tensión. La iglesia prácticamente se puede decir que vivió de forma general, vivió bajo tierra, vivió en la clandestinidad, vivió en los subsuelos, en las catacumbas, como fue el caso de Roma, pero en otros lugares tenían que irse a los montes, a los bosques, por donde fuera, para que no fueran tomados y llevados a los circos o matados así descaradamente y tal, ¿no? De manera que encontramos 2 siglos de mucha persecución. Hubieron algunos paréntesis, esto es verdad porque es histórico, hubieron algunos paréntesis, algunos respiros, podemos decir, algunos oasis dentro de todo ese desierto de persecución, ¿no? Pero de forma general la iglesia fue perseguida. Por eso, sin forzar el estudio que estamos dando, ese periodo podemos llamarlo con toda propiedad de la iglesia perseguida, ¿vale? Muy bien. Hubieron muchas cosas dentro de ese periodo, ocurrieron muchas cosas. Podemos entender todo ese periodo, podemos ver primeramente lo que sería la mano del Señor protegiendo a su iglesia, preservándoles más allá de todo lo que sufrieron y la cantidad de hermanos nuestros en la fe que murieron, pero más allá de todo eso, Dios preserva, Cristo sigue edificando su iglesia, y no solamente que la preserva y la cuida, sino que además la multiplica, que eso era algo que, es decir, esa maquinación del diablo en ese segundo periodo de la iglesia, porque él pensaba que matando, insuflando y influenciando sobre los emperadores ya para que mataran y sacaran de medio a la iglesia, de esa manera él se salía con la suya, ¿no? Pero le salieron las cosas al revés, la iglesia crecía. Como decía un historiador, ¿no? La sangre de los mártires es la edificación, el aumento, la bendición de la iglesia. Los creyentes crecían, iban adelante, se multiplicaban, a pesar de que había quienes estaban dando su vida por Cristo, ¿no? Cantidad de mártires. Aquí en España hay testimonio y hay una tradición, una historia muy realmente muy interesante. Yo os animo a mirar, ¿no? Lo que sería el libro de los mártires. Hay un libro de los mártires que se llama, que es un tomo así grandote, el libro de los mártires, y aparecen cantidad de hermanos nuestros aquí en España, en la España romana, aquí, que dieron su vida por el Señor de una manera tan preciosa, ¿no? Y hay nombres, están ahí registrados, porque los cronistas, los escribas romanos dejaron anotado. Fue igual que vamos a ver en el tiempo de la Inquisición. La Inquisición tomaba buena nota de todo,
de los nombres de los herejes, de lo que habían hecho, de esto, de lo que eran acusados y por qué los quemaban, ¿no? O los metían en las cárceles. Entonces, Dios cuidando de su pueblo. Satanás queriendo destruir a la iglesia, los hombres impíos, hombres malos, queriendo dañar a la iglesia, burlándose, despreciándola. Todo eso es historia, desgraciadamente, pero también el Señor cuidando de los suyos. Bendito sea el Señor. Todo eso, hermanos, pues tenemos que considerarlo. Y vuelvo a decir, ¿no? Ha habido persecuciones, de hecho, persecución a la iglesia de Cristo ha habido en todas las épocas, no solamente en la época perseguida que estamos viendo en el estudio, sino también en la época apostólica y en la época imperial, en todas las épocas ha habido persecución, ha habido animadversión contra la iglesia del Señor. Y hoy en día, sí, estamos en la última, esta época moderna, y hoy en día hay también persecución, por supuesto que sí. Sería bueno ir a la porción de Apocalipsis donde aparece la iglesia local de Esmirna y nos ayuda un poquito para entender esa época, ¿no? Por un lado, el mensaje Esmirna significa sufrimiento, significa copa de amargura, de dolor, así todos esos sentidos pueden caber dentro de lo que es Esmirna. Esmirna viene de la palabra mirra, que en realidad significa amargura, algo amargo, y tiene connotación también con nuestro bendito Señor Jesucristo. Muy curioso, porque los reyes vinieron y le ofrecieron, estando allí en la casa, oro, incienso y mirra, y la mirra está conectada con los sufrimientos que Cristo, la amargura que vendría sobre Cristo, teniendo a la cruz delante, ¿no? Así que encontramos una iglesia que va a sufrir amargura, va a sufrir dolor mucho, porque va a ser perseguida, ¿vale? Entonces vamos a leer en Esmirna. Voy a pedir, por favor, si queréis leer desde el versículo 8, capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al versículo 11, ¿vale? Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahí va. Bien, os dais cuenta que hay las palabras que sobresalen de aquí, ¿no? Persecución, padecimiento, cárcel, sufrimiento. Como dice al final, ¿no? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, todo eso en connotación, en relación con la iglesia de Esmirna, ¿vale? Ahora, vemos todo y sabemos que estos mensajes fueron dados para el Señor a iglesias locales, reales, que eran iglesias que estaban ahí establecidas, en una localidad de Asia Menor, y eran iglesias, literalmente iglesias establecidas, y que no es una invención, no es que está hablando de una iglesia universal, no, eran iglesias compuestas por un puñado de creyentes que se congregaban en la ciudad de Esmirna, y estaban ahí. Es como la iglesia del Señor, que ahí se puede llamar bautista, esto, lo otro, pero una iglesia cristiana en Alcalá de Henares. Y se entiende. Entonces, alguien le escribe a alguien en España, dice: sí, porque estuve nosotros, igual, hablando con el hermano, estamos en la iglesia de Alcalá de Henares. Entonces, no me va a entender otra cosa que una iglesia local aquí en esta población de Madrid. Pues igual, es lo que ocurre aquí en las iglesias
a quienes Cristo les manda un mensaje a cada una de ellas. Cada una de ellas con sus características, sus problemáticas, sus necesidades, sus problemas, sus pecados, sus cosas que tenían que dar cuenta al Señor. Es muy curioso. Es la única, Esmirna, junto con la de Filadelfia, que el Señor no les reprocha absolutamente nada. No les reprocha, pero sí les da el mensaje de que ellos van a pasar tribulación, van a pasar persecución, ¿no? Cuando habla acá de 10 días que el diablo los va a querer hacer daño para que ellos fueran probados, habla de una tribulación de 10 días. Posiblemente, literalmente esté refiriéndose a 10 días de 24 horas cada día, posiblemente. Pero también podemos entender después viendo y conectando todos estos mensajes, conectándolos unos con otros y haciendo ese ensamblaje, aprendiendo lo que es la historia de la iglesia. Sí o sí tenemos que entender que también había ahí como una puerta abierta para entender de que la iglesia del Señor, no solamente Esmirna, sino la iglesia del Señor, en cualquier parte del imperio iba a sufrir 10, en este caso, no quizás ya 10 días como podían ser en el caso de Esmirna, sino podrían ser 10 periodos, 10 administraciones, 10 tiempos determinados dentro de todo ese tiempo de padecimiento, 10 periodos en los cuales ellos iban a sufrir. La iglesia de Cristo representada como un exponente de esa persecución en la iglesia local de Esmirna. Entonces toda la iglesia del Señor sufriría, ¿no? Entonces es muy curioso porque hubieron 10 emperadores dentro del siglo segundo principios del siglo IV, hubieron 10 emperadores que persiguieron a la iglesia. Fueron 10 administraciones. Entonces posiblemente esté siendo advertida la iglesia de que sufrirían dentro de esos 10 emperadores que vendrían llegado el momento, ¿no? Así que esto es importante que lo vayamos teniendo en cuenta, ¿no? La historia, nosotros podemos mirar para atrás y podemos ver, por supuesto que ellos no tenían ni idea de lo que podían, pero quizás después teniendo la palabra del Señor en sus manos y siendo escuchada o leída o en fin, en la manera como Dios dispusiera que la palabra viniera a sus vidas, pudieran entender y ser avisados, advertidos, incluso consolados, fortalecidos, sabiendo lo que les iba a venir. ¿Entendéis? Por eso, qué importante que nosotros tengamos ejemplo de esta clase en la palabra del Señor, dentro de la historia de la iglesia, que es nuestra iglesia, para que nosotros aprendamos y pensemos que pueden venir tiempos complicados, tiempos difíciles, para nosotros también, de manera que estemos y aprendamos cómo hicieron, en quién se apoyaron, cómo los bendijo el Señor, etc. Esto por un lado, fueron tiempos realmente terribles, tiempos terribles. Y yo la verdad no quisiera, mi hija, claro, con su esposo, nuestro yerno Mar, estuvieron en las catacumbas, estuvieron en la parte de Roma, visitando y tal. Y he escuchado de otros hermanos testimonio de estar por aquellos lugares, ¿no? Hay un libro que os recomiendo, pero me pareció verlo acá en inglés. ¿Está en inglés? El mártir de las catacumbas. Es un libro precioso. Lo podéis conseguir en castellano, se llama El mártir de las catacumbas. Y es un libro chiquito, pero describe de una manera muy clarita cómo vivían los cristianos ahí abajo en las catacumbas, nuestros hermanos. Y es increíble lo que hicieron. Eran como hormigas, como topos, dentro de ese subsuelo de Roma, en el que, los ingenieros de los metros actualmente son un poroto, son
no llega a la pantorrilla de lo que eran nuestros hermanos haciendo túneles en esos lugares, porque tenían que sobrevivir, y eran capas, eran niveles de estructura en el subsuelo, de donde podían ir, y sabían dónde estaban, y ellos conocían bien dónde estaba la familia tal y de lo otro, porque conocían todo ese mundo. Y cuando quería entrar una patrulla romana o una guarnición, y querían y no se atrevían, porque eso era un, ¿cómo le llaman? Un laberinto, pero tremendo laberinto. Se perdían y se volvían locos. Entonces decían, no, ahí no entres, porque... Y entonces lo dejaban y respetaban, porque no podían hacer otra cosa. Era el lugar de vivir de los cristianos, de nuestros hermanos. Ahí nacían, ahí se criaban, ahí se podían casar, y ahí morían toda su vida. Y hay tumbas, hay lugares, hay zonas de las catacumbas que eran lugar de enterramiento de sus muertos, ¿no? Y incluso algunos ponían sus nombres y todo ahí en la pared, ¿no? O sea, es impresionante. Pero Dios los guardó, Dios los protegió. Este es el tiempo de la iglesia perseguida que encontramos, y a la iglesia de Esmirna es como si que se le avisara, ¿no? Nosotros podemos entender todo estos mensajes de las iglesias de Apocalipsis. Hermanos, hay nos decimos, bueno, pero esto sería para la iglesia de aquel tiempo. Pero este ejemplo de esta iglesia perseguida, que fue de una manera general en aquella época, sin embargo encontramos iglesias de Esmirna, por lo que están pasando en el momento actual. Nosotros estamos muy tranquilos acá, nosotros como iglesia local, nosotros en Sardañola. Hoy es Turquía. Y es musulmán. Irán, Afganistán, Sudán, Corea del Norte. Hay lugares donde los creyentes están viviendo Esmirna, como Esmirna. Nosotros decimos, aquí estamos muy tranquilos, muy bien, gracias al Señor. Pero hay hermanos nuestros, iglesias que están siendo perseguidas. Hace unos meses prendieron fuego, trancaron una iglesia y le prendieron fuego a toda la gente adentro. ¿Dónde fue? Uganda, me parece. Ya en esos lugares africanos. Sí. Tuve la oportunidad de escuchar a este hermano que va hablando de la iglesia perseguida, que tiene un ministerio de puertas abiertas. Sí. Algo así, puertas abiertas. Puertas abiertas, sí. Open door. Y él fue una vez allí a Alicante y nos contaba de una iglesia cristiana en Egipto, en Alejandría, que hoy es Alejandría. Y nos contaba que el único lugar en donde ellos se reúnen es en un lugar que es un basurero, y allí no se meten por el olor, allí no van a molestarlos por el olor, pero ellos van a congregarse ahí porque saben que allí pueden estar. Que allí no les van a molestar. Un basurero, ¿te acuerdas? Qué tremendo. ¿Cómo se llama? Alejandría, creo que se llama eso hoy. Bueno, sí, es una ciudad egipcia, sí. Bueno, de hecho es antiquísima. Sí. Muy antigua. Creo que son coptos o algo así. Sí, puede ser que sean de línea copta. Sí, hay muchos de ellos en Egipto, sí. Así que hermanos, esto es una cara, es una faceta de lo que sería la iglesia, el tiempo de la iglesia perseguida. El Señor les da promesa, el Señor les anima, el Señor les consuela, les advierte, pero al mismo tiempo les da su fuerza, ¿no? Y promesa del que venciere, yo le daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Claro, porque hay muerte por medio. El Señor promete la corona de la vida. Aquellos hermanos que siguen, que den su vida por el Señor.